Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantó el viernes pasado el plantón que mantuvo durante 3 días en el Zócalo de la Ciudad de México. Advirtieron, sin embargo, que puede venir un paro indefinido si el gobierno no les atiende sus demandas. ¿Qué demandas? Bueno, la CENTE pide que se abrogue la reforma a la ley del ISSSTE que se hizo hace casi 20 años, fue en el 2007. ¿Qué viene en esta reforma a la ley del ISSSTE? Bueno, pues tiene mucho que ver con las pensiones. A lo mejor usted se acuerda, o a lo mejor a usted le tocó y se le tocó, bienaventurado sea, aquella manera de pensionarse al 100%. Y era el IMSS el que se hacía cargo de esa pensión, ¿se acuerda? Bueno, ¿se acuerda? Pues se acuerdan pues muchas personas que a lo mejor todavía lo están disfrutando, pero la gran parte ya no les tocó esa posibilidad, la gran parte de la fuerza laboral que existe hoy día. Tengo en la línea telefónica a uno de los representantes de la CENTE, a don Pedro Hernández, es el secretario general de la sección 9. Secretario Pedro, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Buen día. ¿Me Buenos escucha? días. Ay, qué gusto saludarlo, Pedro. Oiga, cuéntanos un poco, ¿qué está pidiendo la CENTE? ¿Quieren que se abrogue esta reforma? Y corríjame, porque seguramente hay por ahí alguna imprecisión, denos usted claridad. ¿Están pidiendo que se les vuelva a pagar esta pensión al 100% por parte del IMSS o de dónde saldría ese recurso para poder pagar las pensiones al 100% de los maestros, don Pedro? Bueno, primero nosotros somos afiliados al ISSSTE, no al IMSS. Ajá. Todos los trabajadores al servicio del Estado, 3 millones, estamos en el ISSSTE. Pero antes El de ISSSTE, corríjame si me equivoco, pero antes de la reforma del 2007, aunque fuera del ISSSTE, pues, quien tenía el cargo de todas las pensiones no era el IMSS. no, siempre ha sido el ISSSTE, son dos instituciones, nos regimos por el apartado B del 123 constitucional. Todos los trabajadores de empresas están en el apartado A del 123 constitucional y sus pensiones las cubre el IMSS. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los docentes, somos afiliados al ISSSTE, quien nos debe proporcionar no solo el tema de las pensiones, sino también la atención médica, la situación de seguridad social. Entonces, hasta el 2007 teníamos una jubilación que nosotros hemos llamado solidaria intergeneracional, es decir, que los trabajadores activos cubrimos, aportamos para el pago de las pensiones a los jubilados y pensionados. Después del 2007, todos los trabajadores que entraron después del 2007 están en cuentas individuales, es decir, en fondos de ahorro que son administrados por 10 grandes afores, incluida una del propio ISSSTE, pensionista se llama, pero en general pues son grandes financieras que reciben en los ahorros de los trabajadores y las aportaciones del patrón, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, pues eso nos ha llevado a una situación diferenciada. Quiere decir que quienes entraron antes del 2007 todavía tienen su pensión y su jubilación, no al 100% porque solo se nos cubre el salario base, que más o menos es un 70% de nuestros ingresos, un 30% son prestaciones, y bueno, estas se pierden al momento de pensionarse, jubilarse. Okay. El problema fundamental o por qué estamos reclamando que se abrogue la ley del 2007 es porque deja en esta situación a el 90% de trabajadores. Somos ya pocos los que entramos antes del 2007 y que no nos hemos jubilado. Oiga, están pidiendo que se regrese al esquema de antes del 2007. Hay ahí un tema que yo quisiera preguntarle. ¿Cómo están en las edades de jubilación? Porque también este ha sido uno de los temas en medio de la discusión. Entiendo que hay algunos profesores en la coordinadora que pueden llegar a jubilarse desde los 55 años. Dígame, Pedro. Así es. Por ejemplo, yo entré al servicio docente a los 19 años. Empecé hace 40 años a trabajar como docente después de haberme titulado en la Escuela Normal de Maestros de aquí de la Ciudad de México,
Entonces, cuando cumplí 30 años de servicio que marca la ley, no me pude jubilar porque necesitaba 56 años de edad. En estos momentos, la tabla de edades, que fue la otra afectación que nos llevó esta ley del 2007, es que está en 56 años hombres, 58 años mujeres, es decir, que aunque ya tengamos la edad laboral, la antigüedad de los 28, 30 años, no lo podemos hacer. La presidenta ahora, el 18 de marzo, en la mesa de negociación, además de retirar la iniciativa de reforma que nosotros le llamamos 2025 para diferenciarla de la del 2007, ofreció que se congelaría o se detendría esta tabla de edades a la que está actualmente. Sin embargo, esto beneficia a un sector muy pequeño, menos del 7% de trabajadores. Y el otro problema por que se ha generado este conflicto es que actualmente el cálculo de las pensiones se realiza en unidades de medida y actualización, UMAS, como genéricamente le decimos, que en realidad pues fue una medida para establecer multas de tránsito, situaciones de pago de impuestos y otras cosas. En su momento el valor de una UMA era lo mismo que un salario mínimo. Estamos de acuerdo que ha incrementado casi el 200% el salario mínimo, mientras la UMA se estancó, y eso significa entonces que los actuales jubilados pierden el 56% de sus percepciones porque son calculadas en UMAS y no en salarios mínimos. Esa sería la otra demanda que hemos hecho. Nos planteamos que sí es posible regresar al régimen solidario intergeneracional. Hay 90,000 millones de pesos que las entidades adeudan al ISSSTE, que incluso son cuotas que hemos pagado los trabajadores. Y lo otro es que nosotros hemos visto que las AFORES pues se han enriquecido enormemente con los ahorros de los trabajadores. Estos no reciben un beneficio pues de cuentas billonarias prácticamente. Estamos hablando que 10 grandes AFORES se llevan 8 billones de pesos. Entonces nos parece que tendríamos que hacer el ejercicio de recuperar esos fondos, de ponerlos en el fondo de pensiones y lograr entonces sí que el trabajador se pueda jubilar con el último salario percibido en su último año de trabajo. Oiga, déjame preguntarle, don Pedro, le aprecio que me haya tomado la comunicación. La primera, hay un cambio demográfico, digo, ustedes lo saben, son maestros, ¿no? Entonces, claro, supongo que entienden que hay un cambio demográfico. Hoy por hoy hay mucho más, bueno, cada vez va a haber más viejos que jóvenes, entonces el problema no es de la gente y yo entiendo que ustedes pues están en su lucha, pero es del mundo. Esto ha generado, por ejemplo, el movimiento Chalecos Amarillos en Francia, ha generado paros de trabajadores de distintas áreas en Europa, hay un movimiento también en América Latina sobre el asunto de las pensiones y bueno, pues de fondo está el asunto de que no alcanza porque de fondo hay un cambio demográfico. ¿Cómo ven ustedes este asunto? Es un asunto de realidades, pues, y se lo digo con todo el respeto, y yo entiendo su lucha, y entiendo su bandera, y entiendo todo lo que usted diga, pero son ultra mega la excepción a la regla, don Pedro. La mayor parte en este país pues está trabajando sobre Afores, si es que está trabajando. La mayor parte en este país, casi el 60%, está en la economía informal. Por eso es que es tan complicado que de repente tengan ciertas empatías, pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Cómo ven el asunto de un cambio demográfico? Dicen ustedes, si hay dinero, curioso, en la mayor parte del planeta, este es el grave problema, el de las pensiones. No hay dinero, dicen. Sí, yo agregaría la enumeración que hizo de protestas en el mundo, pues los recientes hechos en Argentina, donde pues los viejos salen a protestar, son reprimidos, los hinchas, los ¿cómo se dice? Seguidores de equipos de fútbol, pues los salen a defender porque es increíble pues que se golpea a los ancianos. Y el problema es que el esquema del neoliberalismo ha sido que entonces estos fondos de pensiones posibilitan ganancias extraordinarias. Estas grandes afores
tienen nuestros ahorros en la bolsa de valores y bueno, pues hay una ganancia increíble que al trabajador no le beneficia. Eso es por eso estamos planteando esta situación. Efectivamente hay un cambio demográfico, en el magisterio lo vemos, cada vez sí hay un sector de docentes ya jubilados que pues tienen una expectativa de vida. Desafortunadamente, Cuentas Individuales plantea que hasta que tengan un fondo suficiente para garantizarles una renta vitalicia, sería posible su retiro. Actualmente está entre 3,500 y 8,000 pesos la renta vitalicia garantizada. Eso pues no le permite a un trabajador con su familia sobrevivir mínimamente. Entonces nos parece que ahí hay una inequidad muy fuerte y también tenemos una preocupación porque, como bien apuntas, el grueso de la población no tiene seguridad social. Si bien el IMSS cubre alrededor de 25 millones de derechohabientes y el ISSSTE 11 millones, pues estamos hablando que efectivamente más del 60% de trabajadores o están en la economía informal o en el llamado outsourcing o con condiciones muy precarias. Prácticamente les están diciendo ahorren para que tengan un fondo para cuando se quieran retirar. A ver, es que no es prácticamente, don Pedro, es la realidad y se lo decimos. O sea, a ver, hoy esto está pasando y ahora sí que yo entiendo su lucha y la bandera, pero la mayor parte de este país pues va a tener o vamos a tener que ahorrar para tener pues una pensión o un retiro digno, ¿no? Y mucha gente también pues sigue trabajando durante mucho tiempo más en su vida. Deje usted 55 años, no hombre, 70, 80 años, por desgracia. Algunos siguen trabajando y siguen buscando qué comer en la mayor parte de este país. Eso está bien, eso está mal. Bueno, aquí solamente decimos lo que está pasando. De ahí que yo le quiero preguntar, don Pedro, les está yendo muy bien a ustedes en la CENTE, se lo digo con todo respeto. Los recibió la presidenta de la República, les tendió la mano, se suspendió la ley, la iniciativa para repensarla, para tratar de abrir un diálogo. Y ustedes desquiciaron la ciudad 3 días. Oiga, no se vale. La mayor parte de este país, usted me lo está diciendo, la está sufriendo, la está padeciendo. A ustedes los están tratando de maravilla y se responde así. Como que no se vale, creo ¿no? que es corresponsabilidad y nosotros somos trabajadores al servicio del Estado. El Estado es nuestro patrón. En el caso de las empresas, bueno, pues son los empresarios y aquí lo que apreciamos y creo que a diferencia de otros gobiernos como el de Peña Nieto que nos reprimió, que hubo presos, que hubo asesinados, que hubo despedidos, hay un diálogo y la presidenta así lo declaró. En ese sentido estamos buscando y creo que este tiempo es de reflexión también, de buscar salidas a un conflicto que puede resolverse mediante el diálogo. Entonces tampoco es una necedad pues de nuestra parte. Sin embargo, ¿qué detonó esta gran movilización incluso no solo de la gente? 3 días, don Pedro, 3 días de caos en la ciudad. Y habían pero ganado. Apuntemos que días anteriores habían hubo ganado protestas ustedes. en Chihuahua, en Quintana Roo, en Zacatecas, en muchos estados. Entonces, nos parece que necesitamos, hemos solicitado a la presidenta nos reciba, veamos opciones, alternativas, quedaron de revisar esta parte de las afores, de las cuentas individuales, también el tema de las edades, y bueno, pues finalmente son 30 años o más de vida laboral. Yo llevo 40 años trabajando, soy director de una escuela primaria y bueno, pues ahorita terminó la ceremonia de mi escuelita y pues aquí vamos a seguir atendiendo a nuestros niños y a nuestros papás. Les dieron la mano y agarraron el pie, están tratando de tener un diálogo y vino la movilización, pero bueno, está bien, ya pasaron esos 3 días. Están exigiendo algo que se siente irrealizable, que se siente muy difícil frente a lo que estamos viviendo económicamente. Yo entiendo que son datos neoliberales y que es espantoso y que lo que usted quiera, pero se habla de recesión, se habla de una posibilidad de que en este país este año no solamente no crezcamos, sino que retrocedamos.
están los aranceles que pueden venir o no por Donald Trump en unos 15, ¿cuáles 15 días? En unos 6, 7 días. Hay una sensación de falta de inversión, de oportunidad. El mundo mismo está cambiando, etcétera. Ustedes están pidiendo regresar a un esquema de hace casi 20 años y eso se ve muy cuesta arriba y usted lo sabe, don Pedro no es ningún ingenuo. ¿Qué Claro, pasa nada si más no te se lo aportaría cumplen? un dato. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasa si no se lo cumplen? Porque Hay, así de radicales como se pusieron hace unos días, híjole, y si no les derogan la ley del 2007, ¿qué puede venir? O sea, no me imagino un movimiento en este preciso instante tan difícil en materia económica, política, social para el gobierno de maestros en todo el país. Está puesto sobre la mesa, si no me derogan la ley, ¿paramos el país? primero un dato, hay 90,000 millones de pesos que adeudan todos los gobiernos de los estados, incluido el de la Ciudad de México, de aportaciones al ISSSTE. La Ajá. iniciativa de ley que propusieron pretendía recabar 3,500 millones aplicando una doble tasa de descuento a los trabajadores que ganaran más de 10 UMAS, que es como se Ya. calcula esta parte. Y entonces lo que estamos planteando es que hay herramientas Ok. fiscales y legales para que el gobierno federal recupere esos 90,000 millones. Y luego me parece que los fondos de pensiones, las AFORES, tienen 8 billones de pesos. Entonces, nosotros por supuesto no estamos planteando que eso signifique que tenemos que tener un privilegio. Es un derecho que tenemos a una pensión, a una jubilación digna. Muchos otros trabajadores lo han entendido, no solo son los docentes somos 1,5 millones en activo Ya. y en total son 3 millones afiliados al ISSSTE. Nos parece que tenemos los espacios de diálogo, entonces Oiga, esperemos que los claro. próximos días nos sentemos a revisar todo esto. Déjeme ir con dos preguntas rápidamente en este sentido. 90,000 millones de pesos, usted dice deben los estados, ahí están los datos, habrá que revisarlos con cuidado porque también entre las cifras de repente hay que ver cómo las ven ustedes, cómo se está viendo desde Hacienda, cómo se ve desde el gobierno, cómo se ve desde alguna visión totalmente externa. La otra, pues usted dónde cree que están esos 90,000 millones, o sea, cree que los tienen ahí los gobernadores guardados, que están en el fondo de algún lado, que los tienen en una alcancía, digo, porque si no se ha pagado es por algo, o sea, no hay ese dinero, lo cual está muy mal, lo cual tiene que ver con malas administraciones, con lo que usted diga y mande, pero ese dinero, ¿usted cree, don Pedro, que existe? El problema es que se ha utilizado para otros fines. Pero ya se Los utilizó, a propios lo mejor tiene usted trabajadores razón, pero ya se gastó, aportamos. ya no está. Ese dinero lo aportamos un tercio los trabajadores. Religiosamente cada quincena en mi talón de pago aparece fondo de pensiones y me descuentan Okay. una cantidad correspondiente al salario que Ujú. obtengo para precisamente este fondo de pensiones. Aquí hay un problema grave de corrupción, de desvío de recursos y nos parece que los gobiernos de los estados no pueden utilizar dinero pues que era para las pensiones y hay un problema grave ahora en las universidades porque no tienen los recursos, por ejemplo, para solventar el gasto de los pensionados y jubilados. Nos parece que el gobierno federal tiene herramientas fiscales y legales pues para que esto no se siga generando, porque esos 90,000 millones son la cifra oficial que maneja incluso la propia Secretaría de Hacienda. Entonces, retornando, nos parece que vayamos al diálogo, veamos opciones viables, y también cómo Ya. combinamos entre los derechos de los trabajadores Ujú. y las condiciones del país. Oiga, y quiero cerrar con algo, don Pedro. No es su caso porque tengo el gusto de conocerlo en alguna ocasión, creo que vino aquí inclusive al estudio y he platicado con usted en varias ocasiones. Y me consta, y lo digo, me consta de la dedicación que tiene a sus alumnos. Pero no es el caso de todos sus compañeros, con todo respeto. Y la gente hoy día, que además, pues obviamente no es empática con ustedes, porque no tiene esos mismos derechos, ni los va a tener, ni se va a mover por allá. Lo que están diciendo es, oiga, no se sabe la de chambear, la de ponerse a trabajar, porque la semana pasada dejaron sin clases a millones.
de estudiantes en este país. Y obviamente un movimiento magisterial pues volvería a dejar sin clases a millones y millones. Y el problema es que, de acuerdo a los estudios, que ya sé que usted me va a decir que son neoliberales y pruebas estandarizadas y tú las traes, pero de acuerdo a esos estudios, los chavos en este país, gran parte, no saben multiplicar, don Pedro. Yo sé que las matemáticas son neoliberales, pero sí son No, necesarias las para avanzar. matemáticas y la Y no ciencia y el saben comprender conocimiento un no son texto, don neoliberales. Pedro, y no saben hacer muchas cosas. Entonces yo Yo le quiero los preguntar, dejaría porque que mucha nos gente lo está visitaran en diciendo, nuestras oiga, escuelas, y no los particularmente en mi estudiantes, escuela, sino podemos abrir varias escuelas donde participan compañeros en la coordinadora y hay una dedicación. Nosotros tenemos un lema que dice: en la calle la protesta, en el aula la propuesta. Y créanme que nosotros nos dedicamos al 100 a nuestros alumnos. Ahora mismo, de repito, la acabamos de semana pasada tener los nuestra dejaron sin clases una ceremonia, vamos semana, don a Pedro. atenderlos, vamos a seguir pues en el conocimiento. El conocimiento no es neoliberal, el conocimiento es universal. Ajá. Y nuestro empeño es también que nuestros alumnos sean gentes pensantes, críticas, que aporten a este país, y creo que la apuesta de todos debe de ser esa, pues a la educación, a la salud, a la cultura, a lograr que tengamos un país más equilibrado, más equitativo, que se atiendan Bueno, las carencias y que logremos reorientar el gasto, pues también ya. creo que eso es al fondo. Oiga, pero la semana pasada sí los dejaron sin clases toda la semana. No, mira, Pues aquí estaban cerrando el aeropuerto, oiga. el día viernes no hubo clases de por sí porque hay algo que se llama descarga administrativa. Ah, sí, claro, pues hay que descansar del descanso. No, Sí, no, significaba pues. que teníamos que utilizarlo para recabar calificaciones y todo lo demás. Pero bueno, yo creo que Ya. puede ser criticado. Está bien, aceptamos la crítica en el sentido de las formas de lucha. Lo que sí queremos hacer explícito es las causas, que por favor miremos las causas. No es gratuito andar pues en el sol, quedarse ahí en el Zócalo. Yo ahí me quedé los 2 días que estuvimos y bueno, también encontré expresiones de apoyo, o sea, no de rechazo. A mí me tocó estar en la caseta de Cuernavaca sin problema, los automovilistas pasaron, no fue bloqueo, no fue una situación pues de lastimar. Entendemos que nuestras tácticas de lucha tal vez Oiga, pero a veces causan todo le esto pregunto, en que la de se ha Cuernavaca mencionado. tomaron la caseta y dejaron pasar a la gente y pedían cooperacha. No Bueno, necesariamente. Aquí a en mí me Ciudad de dijeron, México no, no se pues que, pidió. o sea, del fin de semana, pues por ahí lo saludaron, don Pedro. Pedían cooperacha, oiga. No, ¿cómo no le van Bueno, a decir? nosotros no pedimos cooperacha, Bueno, ¿qué simplemente pedían? es una expresión, es una forma de lucha. Vuelvo a decir, cuestiónennos esa parte, pero no Vaquita para lucha. revisen las causas, no es Está bien. una necedad, pues. O sea, y si no traías lo suficiente, pues no hay bronca, te dejan pasar ahí con 10, 15 pesos. Pues por eso yo creo que mucha gente hasta los apoyó, pero en fin, Bueno, vamos a estar, pues ahora sí que dándole seguimiento al tema. Yo le aprecio mucho poder platicar con usted, de verdad se lo digo. Y gracias por estos minutos. Esperemos que se pueda llegar a algún acuerdo. ¿Cuándo es la fecha fatal? ¿Hay fecha fatal de reunión bueno, la de cumplir presidenta acuerdo? ofreció ahora el 18 de marzo recibirnos nuevamente el 8 de mayo. Nosotros le manifestamos que era un periodo muy largo y bueno, pues en estos días esperemos que haya una posibilidad de 8 de mayo. sentarnos, de mostrar nuestras cifras, de escuchar las cifras que el gobierno trae. Se comprometieron a que Hacienda hará pues los estudios necesarios, perfilar, ver hacia dónde una perspectiva de salida, de solución. Ajá. Y nosotros estamos abiertos a ese diálogo, a esa posibilidad de llegar a acuerdos. Apreciamos el diálogo que ha establecido la presidenta con nosotros y bueno, pues vamos a seguir en esta batalla. Gracias. Es Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buen día, don Pedro. Gracias. Buen día. Gracias. Saludos.